Fran, ¿qué tal? Mónica, Muy buenas. vamos a dar 5 minutitos, 4, en lo que se va conectando la gente. Muy bien. Silvia, Susana, Marta, Raúl, bienvenidos. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? Ah, muy bien, Mónica. No te preocupes. Aquí estamos. En unos 3 minutos vamos empezando. Muchas gracias. Gracias a ti, Susana. Gracias, Mónica. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Dedicarnos un poco de tiempo en este agosto caluroso, estas vacaciones para los que tienen la suerte de estar de vacaciones. Y felicidades por tomaros en serio la construcción de vuestro patrimonio. Buenas, José Ramón. ¿Qué tal? Bienvenido. Yoritz, ¿qué tal? Hola. Casi, ya casi, casi. Oye, qué buenas vistas tienes ahí, coño. Espera, voy a cambiar de red. Aquí no tenemos de eso, aquí todo es llano, no hay una sola montaña. 2 minutos. Hola, ¿ahora sí? Sí, 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 como que va y viene el sonido. ¿Está Bueno, mal? pero está bien, ya vamos a empezar. Si tú nos escuchas bien, Sí. perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar ya los últimos rezagados y en un minuto empezamos. ¿Qué tal? Con curiosidad. Sí. Bueno, algunos de vosotros ya nos conocéis bastante, otros entráis por primera vez. Como siempre, empezaré contando el principio de la aventura, cuando vine para México, por qué vine para México, os explicaré un poco lo que me trajo aquí, cómo ha ido evolucionando todo, lo que he ido observando y, y pues cómo hemos llegado al punto que estamos hoy, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Pero lo haré de forma que me podáis entender desde España, podáis tener empatía con los motivos que me trajeron aquí, entender las razones, los argumentos y quizá pues ayudaros a tomar esa decisión de poner una patita al otro lado del Atlántico, ¿no? Bueno, pues listo, chicos. Ya son las 11:05 aquí en Mérida, 7:05 en España. Chema, ¿te parece si lo podemos grabar? Saludos a todos. Sí, sí, se puede grabar. Nosotros ya lo estamos grabando, luego os lo vamos a compartir. Saludos a todos desde Yucatán, desde el calorcito de Yucatán. Ahora no hay mucha diferencia entre el clima de España y el de Yucatán o el de algunas partes de España, pero la cosa es que el resto del año aquí estamos igual. Entonces es muy estable esto. Siempre hace un calor tremendo. Bueno, para los que no me conozcáis, soy José María Gómez, soy el responsable del proyecto de Ruilova. Y pues, ¿quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿Cómo acabé aquí?
Yo soy, como muchos ya sabéis, soy de Santander y hace 12 años vine para México buscando emprender. Siempre, siempre he sido emprendedor, siempre he tenido ese gusanito del emprendimiento, de hacer cosas. Y en España, pues me encontré con que todo estaba hecho, ¿no? Las estructuras están hechas para que te integres ya sea en o como funcionario, no hay mucho espacio para el emprendimiento y es muy difícil. La primera vez que pagué una cuota de autónomos, sentí un dolor en el riñón que creí que estaba en otro mundo. Dije, ¿qué es esto, por Dios? Entonces hice un análisis bastante exhaustivo de los mejores lugares en el mundo para emprender, cuáles tenían más potencial y obviamente, pues los lugares, los mejores lugares para emprender son los lugares donde todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y México, después de hacer mi análisis, resultó ser el lugar que más me convenció. ¿Por qué? Porque es un país gigantesco. De Cancún a Los Cabos por carretera hay 6.000 kilómetros. De Madrid a Moscú hay 4.500 para que nos hagamos una idea de la dimensión. Em, tiene un mercado interno brutal, una clase media que cada día está creciendo. Los que han conocido también un poco más de Hispanoamérica saben que el tema de la clase media es un bien escaso, pero en México es uno de los lugares donde es más amplia esta clase media y donde está creciendo. Esto produce que si tú lanzas un proyecto en México y pega, pega a lo grande. Aquí es más fácil, hay mucho por hacer, hay una mano de obra cualificada y barata, hay dos océanos, hay frontera con Estados Unidos, una fiscalidad mucho más amable que nuestra querida fiscalidad española y bueno, una serie de ventajas que hacen que sea muy atractivo venir y montar un negocio aquí. La primera vez que yo monté una empresa en México, que fue hace 12 años cuando llegué, en Ciudad de México, tardé una semana, una semana en tener abierta mi sociedad anónima, legalmente constituida, con un capital social mínimo de nada, es lo que tú quieras poner. No te obligan, como en España, una sociedad anónima, creo que ya son como 400.000 euros o de capital social mínimo, ya no me acuerdo cuánto es ahora mismo. Em, no tenía que pagar y no tengo que pagar todavía a día de hoy autónomos o seguridad social o estas cosas, no, no es como en España. Entonces, súper rápido tuve mi empresa, súper rápido estaba trabajando, es una economía mucho más dinámica, un ecosistema que se mueve mucho más fácil, tiene sus retos, luego hablaremos de la seguridad y otras cosas en el país, pero en cuanto a emprendimiento, este es el lugar que más me atrajo. Luego, dentro de México, estuve un par de años en Ciudad de México y luego por razones personales y profesionales acabé llegando a Yucatán. En Yucatán encontré un lugar muy virgen, donde estaba iniciando un boom hace 10 años, eh, más hacia la Riviera Maya, que se ha ido viniendo a esta parte de la península de Yucatán y que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Es uno de los destinos pues, más conocidos, más exóticos del mundo, más visitados del mundo. Y aparte, dentro del propio país, es el estado más seguro, es la ciudad más segura de todo México, la segunda ciudad más segura de toda América, y eso hace que muchas personas vengan no solo de turismo, sino también a vivir aquí. Entonces, Mérida, por ejemplo, se ha multiplicado por dos en los últimos años, ha crecido un montón. Y los inversores que nos habéis visitado, que yo creo que unos 50 o 60 de vosotros habéis venido en estos últimos 2 años, año y medio, pues habéis tenido esa experiencia, habéis visto el crecimiento que hay aquí y la verdad que es alucinante, ¿no? Recuerda a los mejores tiempos de España por ahí, año 2000, 2004, pero a lo bestia, con esteroides, o sea, en un lugar muchísimo más grande, con muchísimo más por hacer, con muchas más ventajas fiscales.
más comodidad. Y, ¿por qué no? También la parte humana, ¿no? Una gastronomía deliciosa, una cultura muy rica, eh, hermana de la cultura española, obviamente, donde hablan tu mismo idioma, donde tienen las mismas instituciones, catastro, registro de la propiedad, notarios, y te puedes sentir rápidamente como en casa. Entonces, todo eso hace que la transición sea más sencilla, más cómoda y que sea amigable el venir a emprender a este país o a invertir. Entonces, un poco explicado de dónde vengo, cómo acaba un santanderino aquí en Yucatán, aquí construyendo y comprando playas y promoviendo todo esto con todos vosotros. Vamos a ir a la presentación de Ruilova, de Yucatán y de Ruilova, para que podáis conocer más en profundidad tanto el estado como las herramientas, cómo invertir aquí, como el proyecto. A ver, por aquí tengo que compartir pantalla. Se me había escondido esto. Ah, bueno, tengo que pedirme, por favor, dadme permiso para compartir pantalla. Me manejan el Zoom otras personas. Ya, listo. Muy bien. Pues esta es la presentación. ¿Sí se ve bien, chicos? ¿Todo correcto? Muy bien, perfecto. A ver, se me ha hecho esto grande. Por cierto, para los que no lo sepan, Ruilova es mi pueblo en España. Madre, no me está dejando poner más grande esto. Aquí, estoy dejando hacerlo. ¿Sí se ve bien, Natalia, la presentación? Natalia, ¿sí se ve bien la presentación? Ok. Bueno, pues Ruilova, chicos. Esas fotos, de hecho, son de aquí, las hemos hecho, las más bonitas las hemos hecho nosotros. Se encuentra en Cilam de Bravo, que es un pueblo de la costa yucateca, que es un pueblo muy bonito, un pueblo de pescadores, que a día de hoy es un pueblo que es más grande de lo que era Playa del Carmen hace 30 años, cuando empezó Playa del Carmen, ¿no? ¿Por qué algunas crecen, algunas zonas crecen y otras no? Vamos a ir aprendiendo a distinguir zonas diversas, legalidades diversas, formas de propiedad diversas. ¿Qué es lo que hace que una zona, porque no toda la tierra barata es una inversión, obviamente, hay tierra barata que no lo es. Entonces, las zonas que crecen tienen mayor conectividad, cercanía a polos económicos. Yucatán, por ejemplo, está geográficamente en un lugar privilegiado. Mismamente Amazon acaba de abrir uno de los centros de distribución más grandes del mundo aquí en Yucatán, por cómo se encuentra entre Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, en un lugar muy seguro. Atractivos naturales y culturales. Aquí vienes y no es como la Riviera Maya que vas a un todo incluido y no sales de allá. Aquí, además de playas preciosas, tienes cenotes, tienes arquitectura, tienes ruinas mayas, tienes haciendas españolas, tienes una ciudad de más de 1 millón de habitantes con todas las comodidades modernas y a media hora tienes un cenote metido en la selva donde parece que estés eh, con Pizarro descubriendo la jungla. Es una maravilla. Entonces, es un lugar donde no vienes a quedarte simplemente en tu hotel. Te atraen muchas cosas, la gastronomía, por ejemplo. Luego, momento del ciclo inmobiliario. Algunos de los clientes que habéis venido ya lo habéis visto, como tenemos varios proyectos alrededor. Eh, es que no me está dejando, no sé por qué. Pero por eso te preguntaba si se veía o no.
Un momento, chicos. A ver, ahora. ¿Sí se ve bien? Gracias por avisarme, Natalia. Sí, ya veis que no soy el mejor, pero bueno, era la primera diapositiva. Me voy haciendo amigo de la tecnología. Seguimos. El momento del ciclo inmobiliario. Yucatán es un imán de gente por razones diversas. Y hay que entender todas estas razones porque no todas funcionan de la misma forma y al mismo tiempo. Por un lado, como decíamos, el tema de la seguridad ha traído cosas como que la ciudad se multiplique por dos en unos pocos años. Eso es gente que viene a vivir aquí, que crea tejido económico aquí y que también trae inversión. Por otro lado, las inversiones turísticas también han crecido en un porcentaje altísimo durante estos años. Estamos rodeados de proyectos, muchos que nos habéis visitado, habéis visto varios proyectos en la carretera paralela a la nuestra. Se ve desde nuestra carretera ese lugar. Hay 15, 20 proyectos completamente vendidos en construcción, algunos más avanzados, otros menos. Algunos van a ser un gran éxito, otros no lo van a ser tanto. Habéis visto algunos vídeos donde hay algunos proyectos que llevan años vendidos y que todavía no han avanzado. Eso se debe a varias particularidades sobre la legalidad de los terrenos aquí en Yucatán, sobre si es propiedad privada o no es propiedad privada, eso os lo voy a explicar después. Entonces, el ciclo aquí ha crecido y avanzado muchísimo y todavía está en un momento alcista hasta que en los próximos 10 años más o menos se vaya consolidando y se vaya consolidando toda esa área turística de la costa que está precisamente entre nuestro pueblo, Cilam de Bravo, que es hacia donde viene todo el crecimiento, porque es el último pueblo de esa carretera costera, es Cilam de Bravo. Luego hay una gran reserva natural. Entre ese pueblo y Progreso, básicamente se concentra la nueva Riviera Yucateca. Toda la costa Esmeralda, son algo más de 100 kilómetros. Es amplio, pero es mucho más pequeño que la Riviera Maya y mucho más encantador, con muchas más opciones de disfrute y de turismo. Entonces, esta costa Esmeralda, esta Riviera Yucateca, está en el mejor momento, porque ya no es de pioneros entrar, pero todavía no se ha consolidado, así que queda bastante de ciclo, bastante de recorrido al alza de los precios para que los inversores, puedan aprovechar todavía eh, este lugar. Luego, la realidad del inversor español. Aquí entre españoles pues sabemos cómo es esto, ¿no? En España los precios pues ya están muy elevados. Hay una escasez, opinión personal, en la mayoría de los casos es una escasez artificial creada por unas leyes del suelo que no están muy bien hechas y que no han permitido un crecimiento ordenado del urbanismo en muchas ciudades, muchas comunidades. Rentabilidades ajustadas, una regulación un poco zozobrante, por decirlo de alguna forma, donde en algunos lugares puede parecer que podemos trabajar sin problema con nuestras inversiones y de repente nos sacan una ley donde solo podemos alquilarla a 6 meses. Entonces, eso afecta bastante a nuestra cartera y a nuestro patrimonio. Y luego, una alta competencia. Todo el mundo quiere, o, o más que una alta competencia, vamos a decir, una ilusión de alta competencia, producida por una gran escasez de los activos y que con una sofisticación de los inversores ha producido que esta escasez de los activos nos produzca esa ilusión de una alta competencia cuando no es así. España no es un mercado tan grande, tan populoso en cuanto a inversores como para que haya esta competencia desmesurada por las propiedades. Lo que pasa es que no hay propiedades. No hay propiedades, no ayudan a que haya más propiedades y eso produce un mercado como el que estamos viendo que para mí es un poco peligroso,
por los impuestos, por la regulación, el riesgo de la regulación, eh, el riesgo de que un día lleguen a poner orden y de repente saquen suelo y se abaraten los costes del suelo, la repercusión del suelo y la vivienda baje mucho de precio. O sea, hay muchas cosas porque está mal hecho, pero corregir eso es una medicina que va a ser difícil de tomar para la economía española también. Y luego, ¿tiene sentido seguir invirtiendo en España? Creo que tiene sentido tener un poco invertido en España y un poco invertido en otros lugares y así tener nuestros riesgos cubiertos. Aparte de estos temas en el mercado, surgen estos nuevos perfiles de inversor, como decía, más sofisticado, ¿no? Antes era una inversión local, recordamos nuestros padres o nuestros abuelos, su casa en el pueblo, casa en la playa, vivienda tradicional, no lo rentaban, no había una posibilidad de crear una interfaz como Airbnb en esa época, entonces no había un alquiler vacacional de estas inversiones, no estaban realmente produciendo un dinero, a no ser que fuese gente que se profesionalizase y se dedicase exclusivamente a crear estas viviendas. Una visión a corto y medio plazo, comprando producto terminado y esperando simplemente la plusvalía del ciclo. Pero ahora mismo la inversión ya se ha vuelto más internacional. Con la tecnología se ha facilitado mucho lo que antes estaba reservado para unos pocos. Antes, invertir fuera de España, invertir en un mercado exótico donde vienen millones de turistas al año y que está a 10.000 kilómetros de nuestra casa, se veía como algo reservado solo para los ricos, para quien tenía capacidad de subirse a un avión y perder meses haciendo relaciones, conociendo lugares, distinguiendo el grano de la paja y de esa forma hacer grandes inversiones. Hoy, gracias a la tecnología, podemos acercar estos mercados al inversor español que también ha ganado un grado de sofisticación donde se ha dado esta apertura y ya está dispuesto a evaluar proyectos en preventa, proyectos de tierra, desarrollos, donde no esperan solo al producto terminado. No se van al restaurante a comerse su tomate. Van a buscar al agricultor y así se ahorran una cadena de intermediarios, constructores, arquitectos, compradores y vendedores, que todos se llevan su porcentaje y aquí invirtiendo a través de un buen análisis y de la tecnología, invirtiendo en proyectos como los que estamos hablando hoy, puede y ganar mucha más plusvalía. Y el tercer punto del nuevo perfil del inversor, como vemos aquí, es la visión. La visión ha cambiado, por eso se permiten este cambio de tendencia de comprar una vivienda tradicional terminada a invertir ya en proyectos, algo antes reservado para quien tenía el tiempo, ¿no? de viajar, analizar, establecer conexiones y demás. Ahora tienen una visión más a medio, largo plazo, donde pueden ir aprovechando estas oportunidades para construir un patrimonio a largo plazo, que es de lo que se trata, es de lo que estamos hablando hoy aquí. Vamos a ver la conveniencia de una preventa versus una zona consolidada. En una preventa, por supuesto, el precio de entrada es más bajo. Por cierto, esta foto que vemos de fondo, algunos la conocéis, Adrián veo que se está riendo. En ese muelle estábamos el otro día, es en el terreno donde vamos a hacer el club de playa, es un sitio precioso. Pero bueno, seguimos. En la preventa entras a un precio obviamente más bajo. Puedes elegir mejores ubicaciones porque hay más mercado y hay más posibilidades. Hay un potencial de plusvalía mucho más alto por muchos más lados. No solo aprovechas la plusvalía del Estado, que en Yucatán es de un 10, entre un 10 y un 14%, dependiendo de la zona, anual. Aprovechas la plusvalía del desarrollador, la plusvalía de la preventa. eh, y es un tipo de inversor más visionario, que está, como decíamos, construyendo un patrimonio a largo plazo, versus la inversión en una zona consolidada.
algo que ya está construido, que ya está funcionando, que ya están alquilando. El precio de entrada es mucho más alto, las ubicaciones son mucho más limitadas porque pues, ya todo está vendido o casi vendido. Eh, ya dependes de un mercado en general de segunda mano. El potencial de la plusvalía es más limitado. Estás pagando la plusvalía, pues como en un mercado de segunda mano, estás pagando la plusvalía eh, de los que invirtieron antes, de los que invirtieron en la preventa, de los que invirtieron después, de los intermediarios de los mismos, de todas estas operaciones, los impuestos, etcétera. Luego el potencial de plusvalía es mucho más limitado. Y el tipo de inversor ya no es tan visionario, es más seguidor del mercado. Es como los inversores que entraron en Tulum hace un año, 2 años, 3 años, siendo Tulum ya un mercado absolutamente consolidado, con un gran nombre en el turismo internacional, pero quien llega a comprar un apartamento en Tulum de una habitación gastándose 150.000 euros, ni siquiera, o sea, a kilómetros, kilómetros de la playa, a media hora de la playa, obviamente ahí ya estás pagando toda la plusvalía y todo el beneficio de una cadena del desarrollo inmobiliario larguísima. Tú eres el último en llegar ahí y eres el que está pagando la plusvalía de todos ellos. Entonces, hay personas, hay inversores, hay tipos de inversores que muchas veces incluso nosotros mismos los identificamos, vemos que tienen esas reservas, le decimos, espérate, espérate, no hace falta que te apresures, espérate y puedes venir y comprar, te gusta Ruilova, pero no te gusta el tema de la preventa, ven y compra después. Vas a comprar a otro precio, obviamente, pero vas a estar más cómodo, ¿no? Entonces nosotros queremos compañeros de viaje que estén cómodos y contentos viéndonos trabajar y si necesitan eso mismos se lo recomendamos. Pero el inversor que quiere tener el pastel y comérselo, a ese es al que le recomendamos haz un análisis en profundidad del mercado, del Estado, de nosotros, del proyecto, de la legalidad, de todo, y da el paso, salta, invierte con nosotros porque ahí te va a venir una gran rentabilidad. ¿Dónde se generan las mayores plusvalías? La mayor plusvalía inmobiliaria normalmente ocurre antes de que el destino se vuelva popular. Hay un descubrimiento, hay una inversión temprana, luego un desarrollo acelerado. Nosotros estamos ahora en el punto 3. Ya ha habido un descubrimiento, ya ha habido una inversión temprana, ya está siendo el desarrollo acelerado y estamos en la transición del punto 3 al 4, la popularidad y la madurez. Por eso, todavía en el punto 3 merece mucho la pena la inversión aquí. En el descubrimiento, que es cuando nosotros empezamos hace 4 o 5 años con este proyecto, empezamos a idearlo y a buscar los terrenos, hay mucha más incertidumbre. Obviamente compras los terrenos mucho más abajo. Nosotros compramos por unos pocos millones de euros unos terrenos, más de 200 hectáreas, una playa, más de 50 metros de playa preciosa, con más de 1 hectárea de terreno para hacer el club de playa. Compramos unos activos inmobiliarios que hoy valen más de 100 millones de euros. Con los permisos que hemos conseguido estos meses atrás, los avances burocráticos que hemos hecho, los avances de obra, en el punto del proyecto en el que estamos, a día de hoy ya nos han valorado en más de 100 millones de euros esos activos, ese inventario que tenemos. Puede parecer una suma muy grande, ¿no? Esas cosas hay que demostrarlas. Ya lo hemos demostrado porque hemos vendido alrededor el 10% del total de lo que tenemos, equivalente a algo más del 30% de Ruilova en más de 10 millones de euros. Entonces, el modelo de negocio obviamente ya está probado. Eh, pero en ese momento, cuando no había nada y era todo un monte y alrededor no sabíamos muy bien, yo tenía la intuición, ¿no? Bueno, mucha gente me decía, pero ¿estás seguro? Ahora mismo. Dije, si no es ahora mismo, vamos a pagar la plusvalía de quien sí lo haga ahora mismo. Entonces entramos en el punto del descubrimiento. Hemos
convertir el descubrimiento en inversión temprana, en desarrollo acelerado, y vosotros tenéis la oportunidad de entrar en ese punto, en el desarrollo acelerado. Luego llega la popularidad y llega Tulum, madurez, cuando ya es un destino consolidado, cuando ya no es simplemente un destino de personas que vienen y lo cuentan por Instagram y la gente alucina y dice, ¿dónde es eso, no? Entonces, el resumen es ese. Estamos en ese punto número 3, transición del 3 al 4, donde sigue siendo muy atractivo invertir y es para mí el mejor punto para el inversor medio español. Una parcela pasa por estas etapas: el descubrimiento, la inversión temprana, desarrollo y el destino famoso. Como veis en el cuadro, esos son los precios. Cuando el destino ya es famoso y además los, el avance del proyecto ya se ha culminado, ya tienes un proyecto con todas las áreas comunes construidas, con el club de playa ya desarrollado, etcétera, es cuando los que invirtieron entre los puntos 2 y 3 multiplican su inversión por 2 o por 3, dependiendo de dónde hayan entrado. Entonces, es algo que merece mucho la pena valorar y analizar. ¿Dónde están las mejores oportunidades? Aquí vamos a hablar del mercado global, lo que a los españoles os llega. Está Paraguay, Indonesia, República Dominicana, México, Yucatán. Yucatán es lo que yo escogí cuando hice mi análisis y lo escogí por lo siguiente. Hay mucho ruido ahora mismo en España. Cuando nosotros empezamos vendiendo Yucatán, éramos los únicos, pero se ha puesto un poco de moda este modelo de negocio y hay otros desarrolladores con menos escrúpulos que están vendiendo cualquier cosa. En Indonesia, sudeste asiático, Filipinas, etcétera, en todos esos destinos no hay propiedad privada, es una concesión. Para mí, además, llegar desde España es muy, muy complicado. Son muchas horas de viaje y no son buenas conexiones, no tienen las instituciones comunes, no tienen el idioma y no tienes la propiedad privada. Para mí eso es un no, aunque sí es un destino turístico internacional. Eso sí se lo concedo, pero para mí no es para un inversor español. Paraguay es un no rotundo. Si tú buscas dónde está la tierra más barata del mundo, es en Paraguay. En Paraguay, una hectárea te cuesta unos 300 euros. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Personas sin escrúpulos han visto la proliferación de ese tipo de inversiones y han dicho, ¿dónde está la tierra más barata? Paraguay. Paraguay no tiene ni siquiera costa, no hay litoral, no hay playas. Eh, para plantar limones, para agricultura, no es interesante para un mercado turístico internacional. No es un destino turístico y una inversión turística no va a tener éxito. Entonces, para mí Paraguay también queda descartado por estas circunstancias. Los dos que quedan, que son Primera División Mundial, son República Dominicana y Yucatán. ¿Por qué es como la Riviera Maya? Para los españoles, muy similar México y República Dominicana porque estamos acostumbrados a ir por la calle y en el escaparate de Halcón Viajes ver unas 799 euros, los dos sitios. Pero eso no quiere decir que sea lo mismo. No es lo mismo en absoluto. República Dominicana es un turismo internacional de primera división, en todo incluido, en playa, pero no es un lugar que se caracterice por una naturaleza exuberante a la que tú vayas a salir a tener acceso. No se caracteriza por su gastronomía. Es un turismo de todo incluido, en general, en general. En cambio, en Yucatán es diferente, porque ya tenemos el turismo de todo incluido en la Riviera Maya. La Riviera Yucateca, como digo, incluye otras cosas. Incluye playa, cenotes, arquitectura, ruinas mayas,
gastronomía. Es un lugar que tú llegas y sales a conocer, y sales a experimentar y a vivir. Y por eso el tipo de turista y el ciclo turístico es mucho más amplio. Los lugares que se caracterizan por la proliferación del todo incluido tienen ciclos turísticos más cortos. Los lugares que se centran más en la experiencia turística tienen ciclos mucho más largos. Por eso España es un gran destino turístico, aunque tengamos el hándicap de nuestros reguladores y los impuestos y demás, pero es un gran destino turístico porque es una experiencia en muchos ámbitos. En Yucatán pasa exactamente eso, por eso su ciclo turístico va a ser mucho más amplio. Pero vamos a seguir avanzando. Ya hemos visto las diferencias. Aquí Natalia nos va a compartir un vídeo muy bonito. A ver si se ve. Uy, ¿sí puedes, Natalia? ¿Sí se ve? A ver, sí. Es una sensación, algo que notas que cuando llegas. Lo sientes en tus playas, abiertas, tranquilas, sin el ruido de otras zonas masificadas. Aquí el mojo es caminar por la orilla y sentir que por un momento el tiempo se detiene. A pocos minutos te adentras en la selva y aparecen los cenotes. Es difícil explicarlo. Si no has estado en uno, el silencio y luego cristalina es la desconexión total. Y luego está su historia, que perdura en cada piedra mágica y en las calles coloniales, llenas de vida. Pero lo mejor es que aquí no eres un extraño. Te sientes parte de esto a través de su gente, la gastronomía y esa tranquilidad de saber que aquí se vive tranquilo y se vive bien. Porque Yucatán no es solo un destino que visitar, es un lugar que puedas convertir en tu futuro. Sí, sí, chicos, una disculpa. No se, no se escuchaba. Porfa, el altavoz. No se escuchaba el vídeo, pero os prometemos que os lo vamos a enviar ahora porque además creo que no se veía también muy bien. Os lo vamos a enviar por WhatsApp. Seguimos con la presentación. Aquí, ¿dónde se ubica Yucatán? Aquí podéis ver cómo se ubica en el sureste de México, casi en la punta, cerca de, cerca de Cuba, en el sur del Golfo de México, está la costa yucateca, cerca está el Caribe, justo dando la vuelta. Es uno de los lugares mejor ubicados del mundo, de los más bonitos a nivel natural y que reúne todas las condiciones para este tipo de inversión. Certeza legal. Por cierto, esto que veis aquí de fondo es ahí, en Cilam de Bravo. Ese faro está en la entrada del puerto de Abrigo. Es una belleza ese lugar. Vamos a hablar de la certeza legal. Y para hablar de la certeza legal, vamos a empezar hablando de los tipos de terreno, porque es muy importante una vez empiezas a analizar el mercado. Hay cuatro tipos de terreno. Primero están los de primera línea de playa. Son terrenos muy atractivos, pero que yo recomiendo si vas a estar aquí. Son terrenos que tienen un precio más o menos de unos $100.000 por metro lineal. O sea, los terrenos frente a la playa no se miden en metros cuadrados, sino lineales. Si tienes 10 metros de frente a la playa, es 1.000.000 de euros. 100.000 euros por cada metro lineal. Entonces, para una casa necesitas hacer una inversión de 1.000.000 de euros aproximadamente. Y luego encargarte de meter luz, meter agua, servicios
el mantenimiento de la propiedad frente al mar, no se vuelve, no es algo sencillo. Entonces, yo es algo que siempre digo, esto es para quien tiene su casa en Mérida o en Ciudad de México y a menudo viene y tiene personal viviendo en la casa y le da mantenimiento, que es como lo tienen normalmente aquí. Luego están los de segunda línea. Se cumplen un poco las mismas condiciones que en primera línea, solo que no tienes la playa y son un poco más baratos, pero no mucho. Te sigue costando fácilmente unos 400.000 euros más o menos un terreno en segunda línea o cerca de la segunda línea para que puedas llegar caminando a la playa en unos minutos. Y pues de igual forma te tienes que encargar de meter luz, agua, servicios, cartera. No es algo sencillo. Luego están mis favoritos. Yo los llamo de carretera, porque están en la carretera costera, cerca de la carretera costera, que es una carretera de más de 100 kilómetros junto a la playa en Yucatán. Estos terrenos en carretera están entre 2 y 5 kilómetros. Nosotros tenemos la suerte de estar a 1,4 kilómetros del mar. Somos el proyecto que está más cerca de este estilo. Y son muy convenientes porque en esta área todavía quedaban ranchos, quedaban propiedades de un tamaño aceptable para construir proyectos turísticos de calado de este tipo, a un precio razonable. Aquí un terreno te puede costar pues más o menos desde unos 40.000 a medio millón de euros, dependiendo del tamaño, pero un terreno para una casa puede salir por unos 40.000 euros, 50.000 euros, dependiendo, más o menos. Y es muy atractivo porque aquí ya te dan luz, te dan agua, te dan el mantenimiento, te dan la gestión, son proyectos llave en mano y te dan acompañamiento. Entonces, merece la pena, en vez de estar junto al mar, estar a 1 kilómetro y tener tu lago, tu cenote, eh, unos vecinos que son similares a ti, que están haciendo comunidad contigo, unas áreas comunes que te dan todas las comodidades, transportes a la playa, transportes a la ciudad o al aeropuerto, y por el precio se vuelve la mejor inversión. Y luego están los de monte, que por desgracia son los terrenos que han sido de los más populares en Yucatán, porque mucha gente con este boom inmobiliario quería, como fuera, comprar terreno en Yucatán. Y había personas desalmadas, de los mismos que están por Paraguay ahora, pues antes estaban por aquí, vendían terrenos que estaban a 30 kilómetros de cualquier carretera por ahí en medio de un monte. Yo lo llamo terreno de monte, han sacado la subdivisión en el catastro, pero no tienen carreteras, no tienen luz, no tienen agua. Sus calles están diseñadas, las donan al municipio, pero si un municipio que tiene 50.000 euros al año de presupuesto le das un monstruo de 5.000 parcelas, que es lo que han hecho muchos, y le dices, hazles las calles, hazles la luz, el agua, no lo van a hacer, no lo van a hacer en los próximos 20, 30, quizá 50 años. Entonces, sí, han comprado muy barato una fracción de tierra en Yucatán, pero no van a poder utilizarla ni disfrutarla. Entonces, por eso a mí los terrenos que me parecen más apropiados para cualquier inversor, pero sobre todo para un inversor español que quiere las cosas ordenadas, son los que están junto a la carretera costera y terrenos como los nuestros que tengan carretera, que tengan acceso directo a una carretera principal, a una arteria, que tengan luz, que tengan agua, que tengan urbanización, que sean terrenos que tengan que no sea todo potencial, sino que parte del potencial ya se haya realizado. Aquí os quiero enseñar, esta es la primera vez que incluimos esta imagen en la presentación, me pareció muy ilustrativa, porque muchas veces en España no se imaginan cuando les hablamos de esto. Esa es la península de Yucatán. Y lo que vemos morado, ¿ok? Lo que está en morado son propiedades sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que no es propiedad privada, son ejidos,
terrenos nacionales, son propiedades comunales donde quizá puedas construir, pero no tienes absolutamente ninguna certeza jurídica, no puedes... Y de hecho pasa mucho, a uno de tus vecinos y te la roban. Y no puedes sacarlos, es peor que los ocupas, ¿eh? No puedes sacarlos porque es que esa tierra no es tuya, no es una propiedad privada. Y aquí vemos que hay una gran escasez de propiedad privada, porque todo lo que está morado es propiedad social, no es propiedad privada. Pero lo que está en gris no es propiedad privada todo eso. Hay una gran franja en el norte, gris, hay un gran espacio, eso es una reserva natural. Y al sureste hay otra que es otra reserva natural, la Reserva Natural de Siancán, donde está Tulum y todos estos pueblitos bonitos. Allí hay una gran reserva natural. Entonces, toda esa área no se puede construir. Y la que está al norte se llama Reserva Natural de Cilam de Bravo, es la de nuestro pueblo, colinda con nosotros. De hecho, nosotros tenemos terrenos colindantes con esa reserva natural, pero obviamente nosotros estamos fuera de la reserva, si no, no podríamos construir. Pero lo que os quería transmitir es esto, hay una gran escasez de propiedad privada y de terrenos eh, documentalmente en orden. ¿Qué criterios legales debes observar sobre la propiedad? Aquí vemos algunos más genéricos, otros más particulares, pero esto es lo que tenéis que pedirle a la persona que os esté ofreciendo una inversión en un proyecto turístico en Yucatán. Folio electrónico y plano catastral. Libertad de gravamen. Que no se deba un solo euro. Que no haya una hipoteca sobre esos terrenos. El título de la propiedad, obviamente. Que menos que si alguien te va a vender algo, sea suyo. Os sorprendería cuántas veces te están vendiendo algo y no es suyo. Contrato de compraventa. Reglamentación de que compraron ese terreno que es suyo. Reglamentos de zonificación del municipio. Los planos catastrales oficiales. Luego, que la promesa de compraventa que te están haciendo firmar sobre los terrenos que tú vas a comprar tengan toda esa información. La información general, obviamente propia del vendedor y del comprador, los planos catastrales y folios electrónicos, dimensiones del terreno, el proyecto, listas y fechas de entregables, que esté absolutamente todo. Las penalizaciones por el incumplimiento, las razones de terminación del contrato. ¿Se dejó de pagar o no te entregaron? Precios, amortización, fechas, montos, métodos de pago. Tiene que estar todo, porque además tenemos que cumplir unas leyes bastante estrictas de compliance, de anti-lavado de dinero y todas estas cosas. Tenemos que estar muy pendientes de esto y por eso necesitamos siempre, nosotros como empresa y también vosotros por seguridad, que toda esta información sea muy transparente, muy clara y esté todo en orden. La información del contacto, los plazos de transferencia y de escritura, etcétera. Todo tiene que estar bien estipulado y establecido. ¿Qué trámites y qué permisos pedir? O deberíamos ver. Aquí vemos factibilidad de los servicios públicos, factibilidad del uso de suelo, dictamen de factibilidad del agua potable para que tengas tus servicios, licencia de uso del suelo. Estos documentos de hecho son nuestros, son del proyecto, son de Ruilova. Que tengas la licencia de uso del suelo. Nosotros cuando invertimos, ¿os acordáis? En esa primera etapa de descubrimiento, solo era un rancho. Hoy ya no es un rancho con un suelo rústico. Hoy ya es un proyecto de cientos de hectáreas con uso de suelo autorizado ya urbano, autorización de desarrollo inmobiliario, de régimen en condominio y la licencia de urbanización. Estos son algunos de los permisos más importantes que va a necesitar un proyecto. Estos los hemos conseguido recientemente.
que también hubo una subida de precio propiciada por estos avances burocráticos tan importantes, pero hubo muchos inversores que han invertido con nosotros y todavía no teníamos esto, teníamos la factibilidad de, en ese terreno es propiedad privada y sí se pueden hacer estas cosas. Y confiaron, y por haber invertido en ese momento, aprovecharon la subida que llevamos hasta hoy. ¿Qué hacer en Cilán? Ok, Chema, me estás hablando de Cilán de Bravo, pero ¿qué se puede hacer allá? O sea, es un pueblo bonito, tiene potencial, ¿cómo es? Es un pequeño pueblo pesquero en la costa, a una hora de Mérida, y como os decía, es un lugar muy rico en naturaleza, manglares, cenotes, una vida animal espectacular. Y sabéis que la filosofía del proyecto, de hecho, es respetar y conservar mucho de lo que está, del ecosistema que tenemos la bendición de tener en Cilam, que hemos descubierto cenotes que estaban tapados en el terreno y hemos ido destapando y han empezado a salir peces, tortugas. Hemos estado limpiando, rehabilitando cenotes, rehabilitando áreas del proyecto preciosas para vosotros. Sigue siendo un puerto pesquero, pero se está convirtiendo en un lugar de turismo. Aquí vamos a ver el siguiente vídeo. Natalia, porfa. En esa imagen yo iba pilotando el avión, ¿eh? Que lo sepáis. Está muy bonito. A ver. Mientras otros miran a los diferentes condiciones, estamos un poco en el costo escenario de Yucatán. Bienvenidos a Escenario Global, una zona estratégica que atraviesa su momento con un crecimiento sostenido y un desarrollo del tejido económico sin precedentes. Esta región ofrece una plusvalía proyectada de valor de México. No solo es tierra, es un ecosistema de negocios de expansión. Sinam es el centro del turismo de desde recorridos por lugares y avistamiento de flamencos hasta el místico cenote de Medio de Mar. Un imán para el turismo europeo que busca exclusividad cultural y histórica. La oferta gastronómica y de servicios es a la par de mercado, con establecimientos de primer nivel y experiencias culinarias únicas sobre la vida. La zona está trayendo un flujo constante de visitantes que demandan cada vez más infraestructura de calidad. La transformación ya es visible, desde hoteles y grandes de lujo hasta complejos residenciales. El desarrollo no se detiene y la oportunidad de adquirir una parcela en esta zona es hoy una decisión financiera estratégica. En el mundo de las inversiones, el tiempo se activa una vez. El mejor momento para invertir fue ayer, el segundo mejor es hoy. Asegure su patrimonio en el corazón de la costa de Ibérica. Bueno. Esas imágenes, porfa, Natalia, el volumen. Esas imágenes que veíais, así como esto que está en la pantalla, es justo encima de nuestro club de playa. Justo encima. Y, y lo grabamos hace poquito que fuimos a dar una vuelta en avión. Mira, este es uno de los últimos hoteles que han abierto. Es un hotel de cabañas muy cerca de nuestro club de playa, que cobran 500 euros la noche por alojarse allí. Es un lugar precioso. Y está un pueblo que está explotando ahora, iniciando su cambio de una economía más pesquera a un destino turístico. Este es uno de los cenotes que hay muy famosos en el pueblo, algunas playas. Es un lugar, es un lugar precioso y tiene mucho que ofrecer. Nosotros, como sabéis, estamos comprometidos con la naturaleza y, como os comentábamos, hemos recuperado varios terrenos, varios lugares contra su desertificación y desaparición. Hemos rehabilitado varios cenotes. Algunos de vosotros nos habéis acompañado, lo habéis visto virtualmente, otros nos habéis acompañado físicamente
y habéis comprobado esos cenotes que estamos rehabilitando. Y bueno, aquí está el master plan. Ahí se ven las fases uno, 2 y 3. La fase 3 es la que no está numerada, son las parcelas grandes, que es donde estamos los socios. Nosotros no nos vamos, nos quedamos en Ruilova. Es un proyecto que nos encanta, lo estamos haciendo a nuestro gusto y para quedarnos ahí, y lo queremos compartir con vosotros. Como decimos siempre, es un desarrollo con propósito. Queremos tener un impacto a varios niveles, tanto en la naturaleza como en la economía local como en vuestra economía, producir una rentabilidad. Sin esto no sería posible lo demás. La segunda fase, que es lo que estamos hablando hoy, son 268 parcelas, hay más de 20 amenidades y está enfocado en el bienestar y una comunidad de turistas más enfocado a personas jóvenes y a nómadas digitales que están muy de moda que se muden aquí gran parte del año a trabajar. ¿Qué amenidades tenemos? ¿Qué vamos a disfrutar en Ruilova en la fase 2? Pues hay un área de temazcales, picnic, una tienda de bicicletas donde puedes agarrarla para ir al club de playa, zona de asadores, hay varios lagos, algunos artificiales, algunos ya están, como os vamos a enseñar en un momento. Es un lugar para que toda la familia tenga la oportunidad de crear recuerdos bonitos, experiencias bonitas. Hay un jardín escuela para los más pequeños. Hay casas de invitados para que, si tú tienes una propiedad en Ruilova y quieres que venga tu suegra, no tiene por qué quedarse en tu casa contigo. Le puedes ceder unos días una de las casas de invitados que tenemos habilitadas para recibir invitados. Y todos vais a tener unos días al año que podéis reservar. Hay un spa, casa club, una casa de árbol, hay un hotel de mascotas para que te puedas ir tranquilamente a visitar museos, ruinas mayas, playas, cenotes o a comer y puedas dejar a tu mascota si no quieres llevártela ese día. Hay mercados, bares, tiendas. El club de playa es una de las principales atracciones. Vais a tener acceso exclusivo a este club de playa. Muchos de vosotros ya habéis estado sobre el terreno en ese lugar y habéis visto lo bonito que es. Aquí veis algunas imágenes de cómo está a día de hoy esa playa. Ese muelle es el de nuestro vecino Jaime. Lo construyó hace un par de años. Nosotros vamos a construir del lado derecho un muelle muy bonito también para tener las embarcaciones de Ruilova, los juguetes de nuestros inversores. Aquí tenemos uno de los cenotes que hemos encontrado en Ruilova. Son dos, están juntos, se conectan por debajo, son una belleza. Aquí veis el lago de la fase 2, el que está al norte del proyecto. El otro día estábamos con las personas del catastro, con los arquitectos del catastro, iniciando el proceso de subdivisión de vuestras parcelas y justo estábamos en esta zona y los chicos hicieron unas fotos preciosas, tomando puntos, tomando coordenadas para el catastro. Aprovechamos a hacer estas fotos. Ha habido algunos avances, estamos trabajando en la urbanización, habéis visto los permisos, seguimos cada día, poquito a poco, cada vez veis que esto va tomando más forma. Aquí justo estábamos el otro día con los arquitectos del catastro, si os dais cuenta, en la foto de la izquierda está el arquitecto y yo tengo que señalar el punto, esa es una de las esquinas del proyecto. Y ellos me toman la georreferencia para verificar ese punto luego. Yo iba iba cargado con las bebidas porque hacía un calor tremendo en la selva ese día, pero estuvo muy bien porque lo disfrutamos mucho porque es un avance más, es un paso más que damos en la construcción de vuestro proyecto. ¿Qué respaldo hay detrás del proyecto? Bueno, aquí veis algunas noticias sobre Ruilova que han salido en el Confidencial Digital y en el ABC. Hemos ido creciendo, adquiriendo más terrenos para futuros proyectos. Tenemos una gran bolsa de terreno ahora mismo que vamos a ir desarrollando en las próximas décadas.
Ruilova es un proyecto muy bonito y muy ambicioso al que le estoy dedicando mi vida, como veis. Esto es un proyecto anterior, unas casitas que hicimos en Bacalar, un lugar muy bonito también. Ahí está, nosotros estábamos encargados del diseño, la comercialización, la construcción. ¿Cuál es la oportunidad de inversión? Vamos a lo interesante. Ya llevamos casi una hora de webinar, ya nos acercamos a la recta final, ya vamos a lo importante, los números. Ya hemos visto que sí, Chema, todo es muy bonito, todo está muy en orden, tienes papeles muy interesantes, avances, todo, pero ¿cuánto cuesta esto, no? Bueno, el precio actual es de 180 euros por metro cuadrado. Esto a su entrega en 2030, finales de 2029-2030, va a tener un precio de cerca de más de 350 euros por metro cuadrado, cerca de 400 diría yo. Se suma la plusvalía de que cada año entre un 10-12% está subiendo la plusvalía solo por ser Yucatán, solo por ser zona de playa, pero aparte la plusvalía de la preventa. Como todo no está construido, como estamos en este punto tan interesante, está la oportunidad de comprar en 180 euros por metro cuadrado. Eso quiere decir que quien invierta hoy fácilmente en 2030 va a tener un terreno que va a valer el doble. Una parcela de referencia es una parcela medio pequeña para construir una casa. eh, Tiene un precio de 42.900 euros. ¿Qué se puede construir en esa parcela? Se puede construir el 50% y hasta tres plantas. Nosotros recomendamos dos plantas y un rooftop muy bonito. Así que te da para construir unos 240 metros, ¿sí? 120 metros más o menos y dos plantas. Y una piscina muy, muy bonita. Aquí vemos un escenario conservador, el básico y el favorable. Yo no tengo una bola de cristal, siempre os lo digo. ¿Cómo calculo cuánto va a valer el día de mañana? No lo calculo. Os digo cuánto vale hoy un producto así. Un producto así vale alrededor de 360 euros metro cuadrado. Similar, mm, porque no hay ningún producto como el nuestro, pero vamos a pensar que si lo hubiera, lo más cercano tiene esos precios. Entonces, cuando el nuestro se haya terminado, va a valer no solo esto, sino además la plusvalía de estos años. Entonces, os puedo decir que va a ser superior a este precio. Entonces, no es bola de cristal, no son estimaciones optimistas, simplemente es el valor del mercado con el descuento que os estamos dando por invertir, por ser de los primeros. ¿Qué beneficios hay en esta fase de preventa? Os vamos a ofrecer, obviamente, el proyecto arquitectónico. Hay un catálogo de casas precioso, donde podéis escoger una casa muy bonita y solo el proyecto de la casa ya tiene un valor muy importante, 9.500 euros. Un bonus donde os vamos a ayudar y os vamos a pagar el coste de constituir la empresa o el fideicomiso en México, porque aunque seáis extranjeros, o sea, aunque esto sea propiedad privada, al ser extranjeros en México, lo tenéis que comprar o con un fideicomiso establecido en un banco en México, que puede ser Santander o BBVA. Millones de turistas de todo el mundo, estadounidenses, españoles, de todas partes, tienen así sus propiedades en la playa. Tú puedes tener tu propiedad en México a tu nombre sin problema, pero en la playa hay un límite y los extranjeros tienen que hacerlo a través de un fideicomiso o de una sociedad. Yo soy extranjero, yo no tengo nacionalidad mexicana y tengo estos terrenos. ¿Cómo los tengo? Con mi sociedad, con mi empresa. Entonces, nosotros os pagamos la constitución de tu empresa, de tu sociedad anónima o de tu fideicomiso. Y aparte os damos la asesoría para guiaros en todo el proceso y que os sintáis seguros a la hora de hacer vuestra inversión. Os regalamos también una asesoría fiscal valorada en 500 euros y una asesoría legal también valorada en 500 euros. Entonces, ¿cómo quedaría la oferta? A 180 euros el metro cuadrado serían 42.000 más el proyecto arquitectónico, la constitución de la empresa, un viaje que para los tres primeros inversores
Os vamos a regalar un viaje para que conozcáis el proyecto. Os vamos a dar a escoger entre un viaje o otro beneficio. Y es un viaje para dos personas, ida y vuelta desde Madrid y 5 días aquí con nosotros para conocer Yucatán y conocer el proyecto. Muchos lo han conocido aprovechando esta oferta del webinar. Y bueno, todo esto suma casi 60.000 euros, que si aprovechas y reservas hoy, te vas a ahorrar unos 15.000 euros, te va a quedar en 42.000, el precio de la parcela. A mí no me gusta hacer descuentos, me gusta agregar valor. Por eso, si puedo agregar valor y al mismo tiempo hacer que conozcáis el terreno, mato dos pájaros de un tiro. Para mí es una maravilla que vengáis, que nos conozcáis, que conozcáis el proyecto, el lugar, los papeles, que os sintáis seguros y también conoceros a vosotros, conocer a mis vecinos, ¿no? ¿Cómo invertir? Lo primero, contacta con tu asesor. Contacta con tu asesor o pide en el grupo que tu asesor te contacte. Todos tenéis un asesor asignado. Eh, Estudiar el dossier, hacer una videollamada con vuestro asesor, despejar las dudas. Para mí el paso más importante es agenda tu videollamada. Pon un día y una hora pronto y empieza a hacer tu análisis como debes hacerlo, asesórate como debes hacerlo y toma tu decisión para que puedas disfrutar de los beneficios del webinar. Recomiendo mucho, nosotros no cobramos por el asesoramiento, no cobramos por la videollamada con tu asesor, no cobramos ni siquiera por reservar tu parcela. Llama, reserva, si hay una que te gusta, resérvala, es gratis para que no te la ganen. Y sobre todo porque según ese orden de videollamadas va a ser el orden que apliquemos a la hora de los beneficios, porque ya nos ha pasado, varios quieren el viaje o quieren tal beneficio. Y no es para todos, hay un límite y somos muy estrictos con nuestros límites, porque al final no tenemos un margen tan grande para estar trayendo a todo el mundo. Entonces, por favor, vuestro único deber es gratis, es agendar la videollamada y hacer una reserva gratis de tu parcela. Quiero esta. Así te aseguras que nadie te la quita y te aseguras el orden para tener tu beneficio. Y luego, pues ya, elegir tu parcela, reservar, etcétera, firmar y ya tienes tu inversión hecha. Vamos a tener hasta el 13 de agosto a las 23:59 de España. Ya hemos hecho el cálculo de cuánto cuesta, cuántos lleváis. Las formas de pago, 30% de entrada y 12 meses sin intereses, financiación directa con nosotros o pago de contado con un pequeño descuento del 5%. Recuerdo que las promociones no se suman, o sea, si tienes el viaje, tienes todo lo que te estamos dando, este 5% de descuento no aplica, pero es una de las condiciones que tenemos normales para la forma de pago, no para los webinars, sino siempre. ¿Qué beneficios especiales hay? Lo que os decía, las tres primeras personas van a poder escoger entre el viaje o el rooftop. El rooftop tiene un valor superior de unos 7.000 euros, es la terraza de tu casa, pero eh, obviamente se entrega pues cuando tienes el terreno y estás construyendo tu casa. Entonces, por eso muchas personas, aunque el rooftop sea más valioso, escogen el viaje porque prefieren tener algo ya de voy y lo conozco, ¿no? Y disfrutarlo ya. ¿Cuál es la garantía? Es muy bonito todo lo que me dices, Chema. ¿Cuál es la garantía? ¿Cómo me garantizas tú esto? Bueno, aquí por contrato, si no se construye, se te devuelve el 100% de tu inversión y una penalización del 20%. ¿Ok? Entonces, firmando esto, estamos protegidos de que tu inversión está a salvo con nosotros. Y aparte, la mayor garantía, como digo siempre, es que tenemos
un proyecto enorme en una de las mejores zonas del mundo, ya con sus permisos, un suelo urbano valorado en más de 100 millones de euros y ese es la principal garantía que tenemos. Los más de 40 millones de turistas que llegan cada año a la península de Yucatán y que muchos están viniendo, ya están llegando a esta zona nuestra. Y eso es todo chicos. En cuanto a la presentación, muchas gracias por estar conmigo, por eh, compartir este ratito con nosotros. Quedo a vuestra disposición. Ahora es el momento, si tenéis dudas, es el momento de preguntar. Estamos encantados de resolver dudas aquí. Y, a ver, aquí está. Tengo el chat abierto, o si alguien quiere hablar, puede hablar. Si tenéis alguna pregunta, a veces sí hay varias dudas, otras veces les queda todo muy claro y prefieren hablar con el asesor directamente, así que como veáis. Porque en España, ¿qué son? Las 8:10 de la noche ya. Igual es que me he vuelto muy bueno en, en hacer estas presentaciones y ya no queda ninguna duda. Os animo, sobre todo, por favor, agendad con vuestro asesor, ¿ok? Silvia, ¿cuál sería el costo de hacerse una vivienda en la parcela? Nos pregunta Silvia. El precio estimado es de unos 550 euros por metro cuadrado. Entonces, una casa de unos 100 metros con dos habitaciones te va a costar unos 55.000 euros. Este es un costo que nosotros estimamos, está un poco por encima del precio de mercado a día de hoy, pero es lo que estimamos para el momento que se va a construir y también calculando las economías de escala que nosotros vamos a poder aplicar, porque tenemos previsto construir varios cientos de viviendas allí. Entonces, obviamente, el costo va a ser más barato. La estimación sí se ha hecho correctamente, o sea, lo hemos trabajado bastante. También os quiero decir en cuanto a la construcción, nosotros no os obligamos a construir con nosotros. Obviamente la mayoría lo va a decidir por comodidad y que por esas economías de escala que mencionamos va a ser más barato construir con nosotros normalmente. Pero ahí ya sí damos libertad. Igual que para el arrendamiento vacacional, tampoco os obligamos a que lo gestionéis a través de nosotros, pero la mayoría lo va a decidir así por comodidad y porque nosotros estamos allí. Como muchos desarrolladores, cuando venden el terreno, ahí termina su negocio y se van al próximo proyecto. Nosotros nos quedamos aquí con vosotros. Nos quedamos aquí y luego vamos a administrar el complejo con vosotros y nos vamos a quedar creando comunidad, creando negocio. Y, y a mí me gusta decir que con nosotros el negocio no termina cuando vendemos, sino que el negocio empieza cuando vendemos la parcela. Nos pregunta, ¿cuál es el coste de mantenimiento? Gracias a ti, Silvia. ¿Cuál es el coste de mantenimiento? El coste de mantenimiento es de, si no recuerdo mal, 5 pesos por metro cuadrado, que es el equivalente en una parcela media a unos 60 euros al mes. Cuando hablas con tu asesor, en los cálculos de rentabilidad de tu parcela, cuando tú escoges una parcela, ya te sale el presupuesto con la rentabilidad que te va a dar y ya restado el coste del mantenimiento, coste de internet, luz, agua, limpieza, costos por plataformas, por el alquiler vacacional, todo eso. Recomiendo que lo veáis con el asesor porque viene muy bien detallado en el desglose en los presupuestos de cada parcela. Como cada una es diferente, yo nunca quise hacer una rejilla de parcelas con vistas a otras parcelas, entre otras parcelas. Quise hacer algo orgánico, como un pueblo que se va construyendo poco a poco y que todos tuvieran vistas a algo interesante o estuvieran cerca de algo interesante y así tienes la oportunidad también de satisfacer intereses diversos. Entonces, cada parcela es diferente. No hay dos parcelas iguales. Todas tienen medidas diferentes, ¿ok? Entonces va a depender un poco del tamaño de tu parcela y de tus necesidades. Pero eso, el mejor es vuestro asesor. La gestión vacacional, sí, como digo, nosotros nos vamos a quedar ahí, vamos a gestionar el complejo, pero no,
no te obligamos a gestionar tu propiedad nosotros. La puedes gestionar tú si quieres, o se la puedes dar a un tercero, o lo podemos hacer nosotros. Nosotros vamos a ser la mejor opción porque estamos ahí y porque nos esforzamos mucho en hacer las cosas bien. Pero no, como te digo, no te obligamos porque es tu casa, es tu propiedad privada. Tú haces lo que quieras con ella. Estaría muy bien un webinar enfocado hacia ese tema, el del alquiler vacacional. Sé que es un poco pronto, pero estaría bien explicarnos líneas generales de cómo pensáis hacerlo. Bueno, Ana María, eso sí es muy interesante. Es para más adelante, pero sí es muy interesante. Yo, en lo personal, la experiencia que tengo me viene más por mi familia. Mi familia tiene hoteles desde hace 600 años en Santillana del Mar. Hemos tenido hoteles en el Caribe colombiano, en Santa Marta, y luego también hemos trabajado mucho en inmobiliaria y en construcción. Entonces, juntando un poco todo eso que vengo mamando desde que nací, es que he ido a dar a luz este proyecto de Ruilova. Entonces, el alquiler vacacional lo va a gestionar una empresa nuestra, pero como digo, es voluntario, es tu casa, tu propiedad privada, lo puedes hacer tú o lo podemos hacer nosotros. Cuando dices 550 euros metro cuadrado, entiendo que nos hablas de obra total para entrar a vivir y llevarlos. Sí, 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 sí. Básicamente llevar, o sea, básicamente que esté la casa. Creo que por ahí estaba detallado, creo que te incluimos ventiladores, que aquí son importantes. Ventiladores y qué otra cosa. Y la encimera de la cocina, algo así, sí. Justo para que llegues y metas tus muebles. Se trata de... Y el terreno, gracias a ti, gracias a ti. Y el terreno lo entregamos también igual, con luz y con agua, listo. Podamos facilitar acompañarnos en esta inversión. Entonces, pues estas son más o menos las preguntas que me suelen hacer. Yo creo que ya os voy a dejar ir. Para cualquier otra duda, os recomiendo mucho, si no hay más preguntas, os recomiendo mucho hablar con vuestros asesores. Son grandes profesionales, tienen toda la información y además yo quedo a vuestra disposición para resolver también cualquier duda. Estamos en el grupo, estamos presentes y lo que necesitéis estamos a vuestra disposición. Entonces, me despido de vosotros, como siempre, dándoos las gracias por acompañarnos, felicitándoos, felicidades por tomaros en serio vuestro patrimonio, por estar aquí construyendo con nosotros, aprendiendo con nosotros y creando un proyecto bonito y que haga las cosas mejor y más rentables. Saludos, muchas gracias al equipo. Nada de esto sería posible sin vosotros. Tenemos el mejor equipo del mundo aquí trabajando, así que muchas gracias a todos y que sigáis disfrutando de este agosto en España. Nos vemos pronto. Abrazos desde Yucatán. Gracias a todos.